Hola, a continuación vamos a ver cómo caracterizar los grafos eulerianos. Es decir, vamos a ver una propiedad que nos va a decir si se cumple la propiedad será euleriano, si no se cumple la propiedad no será euleriano. Antes de empezar, para que tenga sentido en algunos casos que el grafo sea euleriano, necesitaremos un nuevo tipo de conexión que no hemos estudiado. Es la conexión débil y se da en grafos dirigidos. Por ejemplo, ¿este grafo es conexo? Bueno, pues este grafo no es conexo porque, por ejemplo, yo no puedo ir de 4 a 6. En realidad no puedo ir de 4 a nadie porque no tiene ningún arco de salida. Entonces, este grafo conexo no es. Pero, si yo considero el grafo subyacente, el que se obtiene quitando las puntas de flecha, observamos que el subyacente sí es conexo. Bueno, pues entonces lo que diremos es que este grafo es débil conexo. El grafo dirigido es débil conexo. Digamos que es, imaginaos la situación de que esto representa una ciudad y hay un desastre, los equipos de emergencia tienen que acudir, entonces, bueno, pues no van a decir, ay, como esta calle es prohibida, para allá no la voy a utilizar. Si hay una emergencia, hay una emergencia. Como la calle existe, yo la puedo utilizar. En ese tipo es conexo, es decir, saltándome algunas cosas, como son las direcciones. Bien, pues entonces, ¿cómo definimos un grafo dirigido que es débil conexo? Si su subyacente es conexo. Todo grafo dirigido conexo es débil conexo, pero no todos los débiles conexos son conexos, como es fácil de ver. Veamos otro ejemplo. ¿Este grafo es conexo? ¿Es débil conexo? Conexo no, porque vemos que hay vértices, los de aquí no alcanzan a los de aquí, luego conexo no es. ¿Es débil conexo? ¿Qué tengo que hacer? Calcular el subyacente, que sería este, es quitar las puntas de flecha. Y entonces, ¿este es conexo? No. Luego, el original tampoco es débil conexo. Aquí, aunque los equipos de emergencia quisieran pasar de aquí a aquí, no es que no quieran saltarse una señal de tráfico, es que sencillamente no hay forma de ir. Bueno, pues vamos a pasar ya a la caracterización de los S-grafos. Vamos a empezar con los no dirigidos. Supongamos que es un no dirigido, ese grafo no dirigido conexo. Entonces se puede demostrar que es euleriano si y solo si todos los vértices tienen grado par. Observemos que sí y solo si significa que si G es euleriano, los vértices son de grado par, y que si los vértices son de grado par, G es euleriano. Entonces, esto es lo mismo, se demuestra en lógica, que es lo mismo que si la propiedad se cumple es euleriano y si la propiedad no se cumple, no es euleriano. Vamos a comentar un poco, para que veáis que no es una cosa marciana, lo del recorrido que hemos comentado euleriano y lo de los grados, una de las dos implicaciones. La otra no es que sea muy difícil, pero es un poco más laboriosa y no la vamos a comentar. En concreto vamos a ver que si el grafo es euleriano, entonces todos los vértices son de grado par. Veamos qué ocurre. Supongamos que tenemos este grafo. Todos son de grado par, 2, 4, 2, 4, etc. Entonces comenzamos, por ejemplo, en este. ¿Qué ocurre? Que si hay una cadena euleriana cerrada, yo tengo que, por ejemplo, para salir de ahí, llego a 3 y tengo que salir de 3. Entonces a 3 llega uno y llega otro. O sea que al pasar por 3, 2 unidades de grado. Ahora llego a 4. Llego a 4 y salgo de 4. 4 tiene 2. 1, llego a 1, salgo de 1. Tiene 2. Fijaros que de momento, cada vez que llego a 1 y salgo, incorporo 2 grados al vértice. Este no, este tiene 1 porque era el de salida, es el diferente. Sigo así, cada vez que llego, 1 y 1, llego, aquí yo tenía 2 antes, pero ahora como llego y salgo, 2 más. Llego y salgo, 2 más. Y aquí he llegado al V5, llego y salgo, 2 más, pero sigue siendo impar, tengo 2 y 1, 3. Sigo, todos son pares, y como tengo que cerrar, al llegar aquí, compenso el que tenía, este extra que tenía de salida con este, y vuelve a ser par. Luego todos los vértices son de grado par. Esto no es una demostración formal, pero es la base de la demostración analítica que habría que hacer para justificar el teorema. ¿Qué ocurre si en vez de tener todos los vértices de grado par, tengo exactamente dos de grado impar? Pues esos dos serán los extremos de la cadena y eso es equivalente a decir que el grafo tiene una cadena euleriana no cerrada. Veámoslo. Aquí, ¿quiénes son los que tienen grado impar? Este, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3. Este y este, el 6 y el 5, son impares. Bueno, pues esos van a ser los extremos de la cadena. Supongo que tengo una cadena euleriana no cerrada. Entonces, vengo por aquí y empiezo, lo mismo que antes. Este tiene una de más.
Pero en los intermedios entro y salgo al vértice, llego y salgo, llego y salgo, llego y salgo, lo mismo. Entonces cada vez que llego a un vértice incorporo 2 grados, incluso el primero. Antes tenía 1, pasa a tener 3. Llego y salgo y he terminado. Entonces fijaros que este pues tiene 1, que solamente ha llegado, y este 3. O sea que al ser no cerrada, pues son los 2 vértices de grado impar que comentábamos antes. Vamos a ver este ejemplo. ¿Esto será euleriano o no? Fijaros que es un unografo conexo y tiene 5 vértices. Solo tenemos que ver los grados. Hay 2 vértices de grado impar, que no son estos 2, con lo cual hay una cadena euleriana no cerrada, con extremos esos vértices. Observamos que la cristalización es muy fácil de aplicar. Este grafo, ¿cómo es este grafo? Pues es un 3 grafo conexo con 5 vértices. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. La multiplicidad más grande es esta, es un 3 grafo. ¿Cómo son los grados? Pues todos son de grado par, como podemos comprobar. Por tanto, tiene ciclo euleriano y decimos que es un grafo euleriano. Veamos el problema del puente de Königsberg, que es el que planteamos al principio. En este caso es un 2 grafo conexo que tiene 4 vértices. Fijaros que es impar, 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 impar. Hay 4 impares. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que ni tiene ciclo euleriano ni tiene cadena euleriana no cerrada. Este no tiene nada, ni euleriano ni cadena euleriana no cerrada. O sea que los habitantes no podían hacer el recorrido que se habían propuesto. Vamos a pasar ahora a dirigidos. La caracterización es muy similar, pero en vez de hablar de grados, vamos a hablar de grados de entrada y salida. ¿En qué se transforma la caracterización? Pues en esto. Un grafo dirigido, débil conexo. Fijaros que aquí es donde he introducido el concepto que comenté al principio. ¿Por qué tengo que poner débil conexo ahí? Porque es que si ya no es ni débil conexo, evidentemente no va a haber un ciclo euleriano, no puedo pasar de un sitio a otro, con lo cual no tendría sentido ni planteármelo. Bueno, pues suponiendo ya que es dirigido débil conexo, un grafo es euleriano si solo si todos los vértices tienen el mismo grado de entrada que de salida. Vamos a ver lo mismo que antes, la justificación de una de las dos implicaciones, la que dice que si tiene una cadena euleriana cerrada, entonces todos los vértices tienen el mismo grado de entrada que de salida. Eso es lo que vamos a comentar, vía un ejemplo. Bueno, pues entonces tenemos este grafo y como yo sé que tengo una cadena euleriana cerrada, empiezo a dibujarla. Empiezo ahí. Fijaros que ahora este tiene un grado de salida, no tiene de entrada, pero este, como tengo que seguir, tiene llego y salgo, misma entrada que salida. A este tengo que entrar y salir, misma entrada que salida. Aquí lo mismo. Y aquí sigo teniendo una salida más que entrada, que es la del principio. Aquí lo mismo, misma entrada que salida. Y aquí fijaros, tenía una entrada y una salida. Como añado una entrada y una salida, sigue equilibrado. Sigo igual. Y al terminar es cuando equilibro la primera. Esta era la primera, esta es la que se equilibra con esta. Y luego las intermedias de entro y salgo son igual entrada que salida. Luego todos los vértices tienen la misma entrada que salida. Vamos a ver ahora qué ocurre si lo que busco es una cadena, si tiene cadena euleriana no cerrada. El enunciado es un poco más largo, pero básicamente es la misma idea. ¿Cuándo hay una cadena euleriana no cerrada? Pues sí, solo sí se dan estas dos condiciones. Hay 2 vértices exactamente que tienen una propiedad especial. Antes había 2 vértices de grado impar. Ahora esa propiedad se traduce en que la entrada de uno es su salida más 1 y la salida del otro es la entrada más 1. Es decir, que en uno hay una entrada más que salida y en el otro hay una salida más que entrada. Y el resto son todo entrada y salida lo mismo, que es lo que en el caso de no dirigido decíamos que todos tenían vértices de grado par. ¿Vale? Digo para que veáis un poco la similitud entre los dos teoremas. Como antes, vamos a justificar un poco esto. Supongamos que tenemos una cadena euleriana no cerrada y voy a empezar a dibujarla. Fijaros que salgo de aquí, salgo de uno de los dos que están desequilibrados. Vamos a comentarlo un poco. El 5 tiene 2 de salida y 1 de entrada. El 4 tiene 2 de entrada y 1 de salida. O sea que se van en uno. Aquí hay una salida más que entrada y aquí hay una entrada más que salida. Pero los demás, igual entrada-salida, igual entrada-salida, igual entrada-salida.
Vale, pues empezamos. Fijaros que este ya tiene una más de salida, pero este igual salida que entrada, este igual salida que entrada. Aquí llego, pero añado una y una, con lo cual el desequilibrio que tenía sigue. Esto da lo mismo, aquí da lo mismo, y aquí es cuando termino, y entonces fijaros que este tiene la última que he llegado y no sigo, con lo cual llega y no sale, por eso hay una entrada más que salida, y el del principio, que es una salida más que entrada, porque fue donde empecé. Vale, pues vista la idea en que se basa la demostración del teorema, vamos a ver algunos ejemplos. Este grafo, ¿qué es? Es un 2 grafo débil conexo con 5 vértices. A ver, la multiplicidad, esta es la que se repite 2 veces, por eso es un 2 grafo. Este grafo será euleriano, tendrá una cadena euleriana no cerrada. Fijaros, aquí tiene 2 de salida, 0 de entrada. Ya no hace falta seguir, porque para que haya una cadena euleriana, si es, o todos son grado de entrada igual a grado de salida, cosa que aquí ya no pasa, o bien se va en 1 la entrada con la salida. Como aquí se va en 2, pues ya no hace falta ni que sigamos, no tiene de nada. Siguiente, este es un 2 grafo débil conexo con 6 vértices. A ver, por ejemplo, cogemos el vértice V1, igual a entrada que salida, lo mismo, igual a entrada que salida. Aquí hay 3 de entrada, 1 de salida, con lo cual no funciona, ¿vale? Hay otros vértices que sí que lo cumplen, pero como ese no, resulta la diferencia no es de 1, pues entonces no tenemos nada tampoco, ni es euleriano ni hay cadena euleriana no cerrada. Un tercer ejemplo. En este caso es un 2 grafo débil conexo. A ver, el 1 tiene una entrada más que salida, de momento bien. Estos son iguales, y aquí hay una salida más que entrada, o sea que aquí la proporción está bien. Hay 2 vértices que no coinciden entrada-salida, y uno tiene una entrada más que salida y el otro al revés. Con lo cual, lo que sabemos es que no es euleriano, pero sí tiene una cadena euleriana no cerrada. Y en este caso, los grados de entrada y salida coinciden siempre, lo podéis comprobar, por lo tanto este grafo es euleriano y no tiene cadena euleriana no cerrada. Espero que con los ejemplos hayan quedado claros las dos caracterizaciones. Vamos al problema que comentamos en el vídeo anterior de asfaltar, de que lo que nos planteábamos era si era posible recorrer, o sea, asfaltar estas calles o asfaltar estas calles, teniendo en cuenta que el asfalto, si está tierno, no se puede pisar. ¿Cuál sería la modelización? Pues en ambos casos modelizamos los cruces de las calles como vértices y las aristas representan las calles entre los vértices, en un caso y en otro. En ambos casos son grafos no dirigidos. ¿Qué es lo que nos planteamos? Pues pasar por todas las calles, porque yo quiero asfaltar todas las calles, con lo cual tengo que hacer un recorrido que pase por todas ellas una sola vez. ¿Por qué una sola vez? Porque no puedo pisar el asfalto tierno. ¿Eso cómo se traslada a la teoría de grafos? Pues que lo que estoy buscando es un recorrido euleriano, una cadena euleriana. ¿De qué tipo? ¿Euleriana no cerrada o euleriana cerrada? Pues la verdad es que me da lo mismo. Si es euleriana cerrada, pues me iré por el mismo sitio que llegué, y si es euleriana no cerrada, pues me iré por un sitio distinto. O sea que en principio no tenemos nada para decidir cuál de las dos cosas nos interesan, las dos no serían válidas. Bueno, pues lo único que hace falta ahora es contar los vértices, los grados de los vértices. En el caso del G1, pues observamos que hay 3, 3, 3. Como hay más vértices, hay más de 2 vértices de grado impar, recordad que los vértices de grado impar están en cantidad par, eso lo dijimos en un vídeo anterior, en este caso habrá 4. Bueno, pues como hay más de 2 vértices de grado impar, no es posible, ni con no cerrada ni con cerrada. Y en este caso tenemos 2, 4, 2, 4, 2, 4, aquí son todos pares. Luego, en este caso, sí será posible, porque hay un ciclo euleriano. En vídeos posteriores veremos cómo obtener el ciclo, porque aquí solamente hemos visto si existe o no existe, y otras aplicaciones diferentes a codificación, por ejemplo, de esta teoría.